Qué bueno es alabar juntos al Señor. Los niños van saliendo hacia la escuela dominical y ellos bueno, gloria al Señor. En esta mañana quisiera hablar de un tema que ya hablé no hace muchas semanas. Volver a insistir sobre un tema muy importante en la vida del creyente, que es la fe. ¿Qué es realmente la fe? Y vamos a orar al Señor. Padre Santo y Celestial, que el tiempo, Señor, ahora de tu palabra también sea un tiempo, Señor, en el cual la unción del Espíritu Santo venga sobre nosotros. Que yo pueda abrir mi boca, Señor, con sabiduría y con unción tuya, para que tu palabra, Señor, produzca el fruto para el cual tú la envías. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, y sea glorificado también en este tiempo del mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos decir muchas veces, yo creo. Realmente yo soy un hijo de Dios, pero no significa eso que tengamos la fe verdadera. La Biblia nos dice en Romanos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero sin embargo también el apóstol Pablo nos dice, ¿crees en Dios? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Por eso hay que diferenciar lo que es creer y lo que es tener fe. Tener fe tiene muchas definiciones. Permitidme que esta mañana os hable que la fe es el vínculo vivo que te tiene unido a Dios. Ese vínculo que te tiene estrechamente unido a Dios, del cual no puedes soltarte, porque sabes que solo ahí está tu refugio, tu vida, tu esperanza, tu seguridad. Ese vínculo vivo. Al igual que está el vínculo con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros seres queridos. Hay vínculos que están ahí, o con esos amigos. Yo tengo amigos en el extranjero, pasamos años sin vernos, pero apenas ellos aterrizan en Palma porque algunos viven muy lejos, ¿no? Apenas aterrizan en Palma y nos vemos, ahí estamos. Parece que hemos dejado la conversación hace 5 minutos. Esos vínculos de la amistad, de la familia, de la espiritualidad, con esos hermanos y hermanas con los cuales nos amamos. La fe es el vínculo vivo que te une a Dios. Porque oír la palabra de Dios, esa fe que viene por oír la palabra de Dios, tiene que ver con obedecerla. La obediencia es el reflejo, la obediencia es el reflejo de nuestra fe. En el mensaje de hace unas semanas, hablando sobre Hebreos 11, vimos 3 ejemplos donde se manifestaba la fe. El primero era los que mostraron la fe por su obediencia. Noé se puso a hacer un arca cuando no sabía ni lo que era la lluvia, pero obedeció a Dios. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? Ya te lo diré. Y salió. La fe se demuestra en la obediencia. Otros demostraron la fe porque ofrecieron a Dios lo mejor que tenían. Abel no ofreció uno de los animales de su rebaño, ofreció el mejor, el más hermoso, el más gordo, el que mejor presencia tenía. Ana no entregó a Dios una gran ofrenda, entregó lo que más amaba, a su hijo Samuel. Por lo tanto, la fe se mostraba también en que damos a Dios lo mejor. O por tercera vez, los que tenían unos valores diferentes, como Moisés, como Daniel. Moisés prefirió irse a cuidar el rebaño de ovejas de su suegro antes que seguir siendo el príncipe de Egipto. La fe se manifiesta en otras cosas, pero
¿cómo debemos enfrentar la fe en nuestra vida? Hoy, el año 2024, en la ciudad de Palma de Mallorca, o si estás escuchando por otro lado, donde estás viviendo. ¿Cómo enfrentamos la fe? No somos el caso de Abraham, ni el de Moisés, ni el de Noé. Y sin embargo, en nuestras vidas también hay dificultades. Tenemos que enfrentar conflictos, problemas, pruebas. Hoy en día, desde hace unos cuantos años, se habla mucho de la guerra espiritual. Es verdad que en esta iglesia no estamos predicando específicamente de la guerra espiritual, porque algunos parece que han descubierto hace unos cuantos años el tema de la guerra espiritual. La guerra espiritual empezó en el Edén, no ha empezado en el siglo XX ni en el XXI. En Edén, cuando Satanás le dice a Adán y Eva, ¿con que Dios os ha dicho? Poniendo en duda lo que Dios había dicho. Ahí empezó la guerra espiritual. Y ahí ha seguido el conflicto por todas las generaciones. Por lo tanto, no caigamos en el error de pensar que es una cosa de ahora, porque estamos llegando a los últimos tiempos, o no estamos... No, la guerra espiritual, Satanás luchando contra la obra de Dios, es algo constante y continuo. Y una de las cosas que me he dado cuenta es que muchas veces hay cristianos que viven con miedo al diablo. Miedo al diablo. Hemos cantado varios coros. Hay libertad para los hijos de Dios. Sin embargo, hay gente que tiene miedo a la... ¿Por qué? Porque no conoce lo que dice Santiago 4:7. Santiago 4:7. Someteos a Dios. Resistid al diablo. ¿Y se quedará con vosotros? No, huirá de vosotros. ¿Dónde empieza nuestra victoria? Someteos a Dios, sujetaos a Dios, en la voluntad de Dios. Y ahí nos ponemos y resistimos. Claro que el diablo va a querer atacarnos, claro que el diablo va a querer confundirnos, porque realmente es su pensar. No pensemos, como algunos creen, como si fuera una superstición, que cuando te pasa algo malo, ¡ay, he cogido el COVID! O he tenido este problema, este accidente. ¡Ay, Satanás, el Señor lo reprenda! Pero no entres en ese pensamiento negativo. O mucho peor. Cuando a veces por nuestros descuidos, si yo me pongo debajo de un aparato de aire acondicionado y dejo ahí que me ve el aire y tal, me siento muy fresquito, pero luego seguramente voy a pagar unas consecuencias. Si yo hago cosas mal, tengo descuidos, cometo errores, vivo de una manera desordenada, mi vida va a sufrir unas consecuencias. Pero no le echemos la culpa al diablo. No le echemos la culpa al diablo. Porque para los cristianos es muy fácil culpar al diablo. Porque si la culpa la tiene el diablo, ya no la tengo yo. Ahora, si resulta que me doy cuenta que el problema es que yo estoy viviendo desordenadamente según me manda el Evangelio, resulta que cuando mi vida se desordena, ahí sí que entonces tengo que pedir perdón yo al Señor. Y no es culpa del diablo. No es culpa del diablo que yo haya dicho una mentira. Ay, es que el diablo me tentó. No, tú quisiste quedar bien. O tú quisiste no tener un conflicto y dijiste una mentira. O es un problema cuando realmente nosotros estamos viviendo en unas circunstancias difíciles y nos dejamos arrastrar por las corrientes de este mundo. Qué fácil que es llevarse por la corriente de este mundo. Qué fácil que es ir con los compañeros de trabajo o ir con amistades. Y bueno, nos llevan, pero es que la carne es débil. No, hermanos, el Espíritu Santo es el Dios Todopoderoso. Y el diablo no puede hacer nada a los hijos de Dios. No puedo reprender a Dios que me ha hecho blasfemar, que me ha hecho
irritarme, que me ha hecho perder las formas con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mi jefe. No. Si yo me he dejado llevar por la ira, por la rabia, no es culpa del diablo. Probablemente es culpa que estoy descuidando mi sometimiento a Dios, mi estar bajo la voluntad de Dios todos los días. Satanás no puede quitar a Dios de su trono. Satanás no puede decir nada de que Dios no está en el trono y que Jesucristo ha sido glorificado. ¿Qué es lo que intenta hacer Satanás? Es destruir la imagen de Dios en mi vida y destruir la imagen de Dios en tu vida. Que tú digas realmente no sirvo para nada, he vuelto a equivocarme, he vuelto a pecar, he vuelto a perder los papeles. Satanás quiere romper la imagen de Dios en nosotros, porque nosotros tenemos que reflejar esa imagen del Dios Santo, del Dios Todopoderoso. Y Satanás sabe que si rompe esa imagen, entonces la gente dirá, uy, pues vaya cristiano que es Indalecio. Si resulta que él también grita. Si resulta que él cuando se cruza un coche por el camino también se acuerda de la madre, del conductor que va en el otro lado. Y eso no lo hace Satanás, eso es cuando yo estoy llevándome por la rabia, por la ira, por el enfado, en vez de estar buscando la presencia y la comunión con Dios. Por eso no debemos echar la culpa, porque nada puede hacer Satanás. Lo que Satanás quiere es cambiar adoradores en murmuradores, en blasfemos, en mentirosos, en idólatras. Que en vez de adorar a Dios, para tapar nuestras debilidades, dijimos, bueno, pero todos, en la iglesia todos se equivocan. Ya lo sé que en la iglesia todos, yo el primero. Pero debo confesar a Dios mi pecado y no justificarme con los errores de otros. En la iglesia hay algunos que tienen otros intereses primarios antes que el Señor, porque se ponen y tienen que trabajar más y tienen que hacer esto. Eso no te da a ti pie para no poner al Señor en primer lugar. El Señor tiene que estar en el trono de nuestra vida primeramente. Satanás quiere cambiar adoradores por murmuradores, por idólatras, por mentirosos. En nuestras manos está que estemos aferrados al Señor para que Él nos lo consiga. ¿Cómo vencemos como creyentes? Lo leíamos al principio de este culto. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor. ¿El Señor en el quien tú crees es fuerte? ¿Es muy fuerte? ¿Es todopoderoso? Pues no te fortalezcas en que, bueno, es que yo he leído la Biblia ya 3 veces, o 1 vez, o 5 veces. No te fortalezcas en que yo vengo al culto todos los domingos. No, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso nos dará autoridad, eso nos dará capacidad de vencer, capacidad de seguir avanzando en la obra del Señor. Tenemos que estar hartos de ser cristianos a los cuales cualquier cosa les derrota, cualquier imprevisto, cualquier inconveniente, cualquier cosa que se tuerce, cualquier plan que no sale bien, ya nos sentimos mal. Es que el Señor no me entiende, es que el Señor no me ayuda. Claro que el Señor te entiende. Claro que el Señor te ayuda. Tenemos que estar hartos de sentirnos vacíos, de sentirnos deprimidos, de sentirnos como cristianos en los cuales nos pesa avanzar en las cosas del Señor. Y hermanos, muchas veces veo cristianos que arrastramos los pies. No vamos andando como los soldados que dice ahí vestidos con el calzado,
con la armadura de Dios, vamos arrastrando los pies, como el que no puede más. No, eso es propio de cristianos. Cantamos varios coros sobre la libertad, sobre la autoridad, sobre el poder de Dios. Soy libre, somos libres. Y los libres no es los que van ahí arrastrando los pies, sino los que van ganando. Miremos, en Jueces, capítulo 6, porque las cosas que han pasado a Israel muchas veces nos ilustran las cosas que están pasando en nuestras vidas. ¿Por qué fracasamos? ¿Por qué nos sentimos vacíos? ¿Por qué estamos espiritualmente decaídos, agotados, cansados, desanimados? Mirad, Jueces capítulo 6, el llamamiento, la historia de Gedeón. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. No vino Satanás y dice, madianitas, venid a atacar a Israel. No, ¿qué dice aquí? ¿Quién los entregó en manos de Madián? El Señor, Jehová. ¿Por qué? Porque habían hecho lo malo. Y muchas veces, cuando hacemos las cosas mal, el Señor no tiene más remedio que hacer algo para zarandearnos, para decirnos, te tienes que dar cuenta que te estás equivocando, que estás haciendo las cosas mal, que estás andando por caminos que no te convienen. Y el Señor, como buen Padre, primero nos lo dice suavemente, luego nos lo dice de una forma más intensa, pero llega un momento que nos zarandea. Y dice el versículo 2, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Tenían que esconderse. Tenían que esconderse porque venían los madianitas de parte de Dios y se llevaban todo el grano, el de trigo, el de cebada, toda la cosecha, los frutos, y los dejaban. Tenían que meterse en cuevas a ver si no los veían y podían esconder. Pero fijaros, el capítulo 7, versículo 15, la historia la tenéis ahí, la podéis leer. Capítulo 7, versículo 15, porque es muy interesante cómo Dios prepara el ejército de Gedeón y de 32.000 pasa a 10.000 y de 10.000 pasa a 300. Porque el que iba a ganar la batalla, el que va a ganar la batalla de tu vida, no eres tú, el que va a ganar la batalla no soy yo. Como decía Efesios 6, 10, someteos al Señor. Sometido al Señor, voy a ganar la batalla. Dice Génesis 7:15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. ¿Quién entrega el campamento de Madián? ¿Los 300 que van con Gedeón, con su antorcha, con su cántaro, con su trompeta? No, no ha pasado todavía, no han hecho nada, pero él ya sabe que el Señor ha entregado el campamento de Madián. Dios es el que da la victoria, Dios es el que nos zarandea. Dios quiere obrar en nuestras vidas, hermanos, pero tenemos que estar hartos, cansados de ser unos cristianos mediocres. Tenemos que buscar como cristianos ser excelentes, la excelencia. No tenemos que ser esos malos estudiantes que dicen, bueno, yo con un 5 me conformo. No, hermanos, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por lo tanto la indiferencia y la mediocridad no es buena. Tenemos que ser excelentes. Eso no quiere decir que nadie sea mejor que nadie, pero en lo que nos manda el Señor, los mejores. Los mejores, en cualquier cosa. Eso es la excelencia. Eso es lo que el Señor quiere. Mirad, otro ejemplo del Nuevo Testamento. Lucas capítulo 22, versículo 31. Jesús está a punto de morir y le dice a Pedro, Lucas 22, 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti,
que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Yo he rogado a ti para que tu fe no falte. Es verdad que podemos recibir ataques. No voy a negar que sí, que Satanás puede querer y quiere atacarnos. Pero tenemos a alguien. No como Pedro que había rogado por él. Tenemos más nosotros. Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Que no solo está rogando, está morando en nosotros. Para advertirnos, para prepararnos, para ayudarnos a vencer en esas luchas. He rogado para que tu fe no falte. Y cuando pases la prueba, fíjate que el Señor ya le está diciendo, vas a pasar una prueba, pero luego tienes trabajo. Todo el mundo tiene trabajo en la obra del Señor. Y si no estás haciendo nada, estás siendo un mediocre. Y no me digas, es que no cuentan conmigo. Porque es posible que yo no cuente contigo, pero Dios cuenta contigo. Y ora al Señor y el Señor te pondrá a trabajar en lo que Él tenga para ti, en la iglesia y fuera de la iglesia. Y realmente Satanás atacó fuerte, la fe de Pedro quedó por los suelos. Pedro tuvo lo que podríamos decir un eclipse espiritual. Sabéis que un eclipse es cuando la luna se pone entre el sol y la tierra y dejamos de ver el sol, dejamos de recibir el sol. Y yo creo que Pedro tuvo eso, un eclipse espiritual. Se quedó totalmente desconcentrado. Él negó a Jesús, él blasfemó el nombre de Jesús para que le creyeran, porque no le creyeran. El Pedro, el que había andado sobre el mar, el que vivió de primera persona la transfiguración, el que estuvo con Jesús tantos y tantas cosas, de repente le negó, le blasfemó y le volvió a negar. Mucha gente dice hoy en día, yo creía en el Señor, pero ahora ya no creo porque Dios no contesta mis oraciones. ¿Dónde pone en la Biblia que el Señor es mi criado o que el Señor es tu empleado para que tenga que hacer lo que yo le digo, lo que tú le dices? No dice más bien la Biblia que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Pero muchas veces cambiamos y lo que queremos es que Dios haga nuestra voluntad. Por supuesto que yo puedo daros testimonio de muchas oraciones que el Señor contesta. Incluso de muchas veces el Señor me ha mostrado por qué no ha contestado oraciones que yo le he hecho. Porque era mejor no contestar. Porque era mejor permanecer callado. Porque pedimos cosas y pedimos mal porque no sabemos. Realmente, Pedro tuvo un gran eclipse. Tuvo un apagón en su fe. Y no es de extrañar. Jesús era el Mesías. Jesús era el Hijo de Dios. Recién lo había acabado de decir. Cuando Jesús pregunta, ¿quiénes dice la gente que soy? Elías, Moisés, alguno de los profetas. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, esto te lo ha revelado mi Padre. Bienaventurado. Y él no podía pensar, el Mesías, el Cristo, preso, llevado con las manos atadas, delante de Pilatos, le están acusando, dicen que le quieren matar. ¿Cómo puede ser que al Mesías le ocurra eso? Es verdad que el Antiguo Testamento habla de varón de dolores, experimentado en quebranta, y que por su llaga fuimos nosotros curados, pero muchas veces leemos de la Biblia la parte que nos interesa, que nos gusta. Estaba profetizado, pero Pedro decía, el Mesías no puede ser, no puede ser. Y ahí tuvo ese apagón. Pero Jesús le había dicho, pero no te preocupes, volverás
y tienes que bendecir a tus hermanos. ¿Y qué hizo cambiar la perspectiva de Pedro? Lucas 22, 60, la tercera negación de Pedro. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. En ese momento, Jesús, estando entrando en el pretorio, venía de ser acusado por el Sanedrín, por el sumo sacerdote, luego por Herodes, ahora está entrando a Pilatos. En ese tiempo, en vez de estar pensando, a ver cómo puedo orar para sostenerme, se giró donde estaba Pedro y le miró. Cantamos un coro que dice: una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Esa mirada de fe es la mirada que le hizo a Jesús. Jesús miró a Pedro, no lo ignoró, estaba negándole, estaba diciendo que no, pero no. Dijo: Pedro, ya te lo dije, pero no te preocupes, yo te voy a restaurar. No sé cómo estás de bien o cómo estás de mal, pero Dios te puede restaurar. Es verdad que Pedro se fue y lloró amargamente, porque dijo: ¿cómo puedo negar a Jesús? ¿Cómo puedo pecar? ¿Cómo puedo decir que soy cristiano de hace 1 año, 3, 5, 50 y volver a cometer estos errores infantiles? Pero el Señor está mirándonos y restaurando nuestras vidas. Cuando se cruzaron las miradas, Pedro dejó de negar a Jesús. Pensaba que ya estaría su vida y su ministerio agotado y acabado. Seguramente no se acordaba de que Jesús le dijo: Satanás me ha pedido zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Por eso pudo llegar ese momento del encuentro. Todos los demás discípulos, solo Juan y Pedro estaban por aquel patio. Los demás estaban huidos. Y Pedro entró porque Juan conocía a la gente de la casa. Y porque Dios quería que Pedro mirara bien la mirada de Jesús. Y esa mirada de Jesús lo cambió todo. Cuando Jesús volvió a hablar con Pedro, no le empezó a decir: vaya la que has hecho, Pedro, vaya la que me has hecho. No. Los que conocen la Biblia saben: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Y no le dice: pero me negaste, como nosotros. Sí, pero ¿te acuerdas lo que me hiciste el otro día? ¿Te acuerdas lo que hiciste el año pasado? Pedro, ¿me amas? Y nada más. Apacienta mis ovejas. Dios es un Dios restaurador. Dios es un Dios que quiere recuperarnos. Y la fe depende de la revelación completa de la palabra de Dios. Mirad, un texto muy interesante de Sofonías. Algunos se extrañarán. ¿Qué es Sofonías? Sofonías es un libro de la Biblia, de esos que pasamos muchas veces porque solo tiene 1 hoja y media, ¿no? Sofonías capítulo 3, 17. Es un versículo que habla muy bien de cómo es el Señor. El pueblo de Israel estaba viviendo desordenadamente. El pueblo de Israel estaba viviendo mal, desobedeciendo, adorando ídolos, adorando a Baal, adorando a Asera, adorando a todos esos seres celestiales de los pueblos de alrededor, abandonando a Dios. Pero el Señor, por el mensaje del profeta, dice: Jehová está en medio de ti. Poderoso Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará por ti con cánticos. El pueblo estaba teniendo cultos idolátricos.
olvidándose de los principios, de las cosas que Dios había hecho a través de Moisés, de Josué, de los jueces, a través del rey David. Sin embargo, fijaros qué firmeza del amor de Dios. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. A veces tenemos la sensación de que si nos acercamos al Señor, el Señor va a sacarnos la lista de nuestros pecados y va a estar machacando nuestra vida. No, la lista de mis pecados, la lista de tus pecados ha quedado clavada en la cruz del Calvario. Y al igual que el padre del hijo pródigo cuando le recibió, no le preguntó, ¿de dónde vienes? No le dijo, ¿qué has hecho con el dinero que te di? ¿Por qué vienes así de andrajoso? Le abrazó, le besó, le restauró. Callará de amor. Dios no quiere machacarte, Dios quiere restaurarte. Dios quiere establecer ese vínculo y esa relación de amor que Él ha tenido con nosotros. Por eso, hermanos, olvidémonos y no pensemos que Satanás, no, cojamos el poder de Dios. Por eso a mí me gusta hablar de las cosas hermosas que Dios tiene para ti y para mí, para nuestra vida todos los días. Pablo lo explica muy bien y es el último texto de este mensaje. En el libro de Tito, capítulo 3. Tito capítulo 3, dice, versículo 3, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, en aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hemos cantado hace un rato, se rompen cadenas. El Señor rompe cadenas de todo tipo, emocionales, físicas, mentales, personales. El Señor rompe cadenas. Y es muy fácil cantar, pero tenemos que dejar que Él obre en nuestras vidas. Nosotros éramos en nuestro tiempo, de esta manera que dice Pablo, insensatos, rebeldes, extraviados. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, cuando la bondad de Dios se ha manifestado por su misericordia, por su gracia, yo puedo andar en la victoria del Señor. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No vas a tener que ocuparte del diablo si estás ceñido al Señor. Yo pensaba que es como cuando en las carreras de los Juegos Paralímpicos, los ciegos cuando van corriendo llevan su muñeca atada con otro que ve. Y entonces ellos pueden seguir el camino, pueden seguir recto. Están sometidos unos a otros. Hermanos, tenemos que someternos al Señor, porque realmente nos falta visión, nos falta vista. Pero Dios tiene todos los recursos, Dios tiene todas las posibilidades. Y si estamos sujetos al Señor, llegaremos a la meta. ¿Qué es el propósito de cualquier atleta? Claro que alguno gana, pero muchos lo que están luchando es por llegar a la meta. Y llegaremos a la meta, al supremo llamamiento de Dios, al hogar que Dios tiene preparado para nosotros. Llegaremos si estamos sometidos al Señor. Mi fe no es la que va a vencer el amor de Dios. Mi fe puesta en el Señor es la que me va a llevar a andar en esa bendición. Es posible que yo no me dé cuenta de muchas cosas que Dios está haciendo en mi vida. Dios está obrando muchas cosas y muchas veces me he dado cuenta semanas, meses, incluso años después.
de cómo Dios estaba cuidando mi vida. Cuando yo me quedé sin trabajo con 20 años y a los 21 tenía que entrar en el ejército. Y yo pedía trabajo y me decían, es que usted dentro de 6 meses se va a marchar porque tiene que ir al ejército. Y dice, Señor, pero ¿por qué me tiene que pasar eso a mí? Bueno, pues eso me llevó a encontrar el trabajo donde luego trabajé 41 años. Pero en el primer momento, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo estoy sometido a Dios, todas las cosas me ayudarán para bien. Todas las cosas juntas. Es verdad que en mi pequeña visión, yo voy a tener muy poca vista y solo voy a ver lo que pasa delante de mis pies, pero el Señor está viendo más allá, detrás de la pared, detrás de este año y muchas más cosas. Puede que yo no vea la evidencia, pero Dios siempre está trabajando por amor a sus hijos. Dios está trabajando en tu vida, hermano y hermana. Solo se trata de que te sometas a Él, de que lo dejes trabajar a Él. Es verdad que habrá potestades, que habrá principados, que habrá luchas y dificultades. Pero como decía el otro día, al pueblo de Israel aprendió muy bien una cosa, que cuando las cosas venían mal, no era porque el enemigo les atacaba. Como hemos leído, Dios mandó a los madianitas. Dios es el que tiene todo el control de nuestra vida, hermanos, en su mano. Y Dios a veces envía situaciones, calamidades, dificultades, enfermedades, cosas, porque necesitamos tener un encuentro, una mirada con Cristo. Y es importante que no perdamos nunca esa perspectiva y esa visión. Dios siempre tiene un plan previsto para mi vida, siempre tiene un plan. Y solo se trata de que yo busque a Dios, que como Pedro sea capaz de ponerme en sus manos. Si Dios restauró a Pedro, aquel que maldijo el nombre de Jesús allí en aquel patio, le negó, pero fue el mismo que el día de Pentecostés hizo aquel gran mensaje donde 3.000 personas dijeron, queremos ser bautizados en el nombre de Jesús. Fue el mismo que delante del Sanedrín dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Que estando en la cárcel, viene un ángel y dice, Pedro, que nos vamos. Y se levanta, despierta y las puertas se empiezan a abrir. Ese fue Pedro. ¿Por qué? Porque fue restaurado. Hermanos, Dios tiene un plan para tu vida y para mi vida. Y el plan empieza por someteos a Dios. La fe empieza por someternos a Dios. La fe no es algo teórico. La fe es algo muy práctico. La fe es algo para el día a día. No es para el día que tenemos una enfermedad irreversible. Quiero que ores porque me han detectado cáncer y que no tiene cura. Para eso también es la fe. Pero la fe es para el día a día. Para que cuando estés pasando las dificultades puedas sentir la mirada de Jesús. Puedas sentir la mano del hermano o la hermana. Puedas sentir el abrazo de tus seres queridos. La fe es ese vínculo vivo que nos tiene unido a Dios. Y esa fe será tan fuerte como nosotros queramos. Porque el ciego puede soltarse del corredor y decir, yo puedo por mi cuenta, y ponerse a correr por su cuenta. Pero seguramente no se dará cuenta que viene una curva y ahí se perderá y ahí se equivocará. No podemos andar sueltos del Señor. El Evangelio, en el plan de Dios estaba formar la iglesia, porque la iglesia es el vínculo donde cual todos unidos, al igual que muchos troncos hacen un gran fuego, todos unidos hacemos arder la llama del Evangelio del Señor. Por eso,
No sé por dónde estás pasando. Si como Gedeón estaba siendo atacado por los madianitas, si como Pedro estás teniendo un apagón espiritual, o si estás en un buen momento. Si estás en un buen momento, alaba al Señor y ora para que tu fe permanezca. Pero si estás en un momento de apagón, de tristeza, eso, no le eches la culpa al diablo. Busca dentro de ti, Señor, obra en mi vida, quita lo que sobra, pon lo que falta y ayúdame a estar ceñido a ti. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe no la fabrican las iglesias, ni siquiera la fabrican las personas. La fe es un don de Dios. Y tenemos un Dios generoso que quiere darnos a todos lo que necesitamos y mucho más. El que seamos mediocres o que seamos fervientes, el que seamos del montón o seamos excelentes, depende de nosotros, porque Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Padre Santo y Celestial, enséñanos a examinarnos a nosotros mismos, a ver delante de ti cómo estamos en nuestras vidas. Y Señor, llévanos al camino de la excelencia, al camino de la bendición, al camino de ser útiles uno para los otros. Glorifícate en nuestras vidas para que podamos, Señor, ser luz y sal para otros. Que en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. El Señor les bendiga.